7:44 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida al ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a ti, muy buenos días Liz, buenos días con todos los televidentes. A usted, para el análisis de algunos temas, empezar con este anuncio que hizo usted el día de ayer, de que el gobierno prepara una reforma económica urgente. Esto va a apuntar a aliviar a los contribuyentes, quizás sobre todo lo relacionado con la deducción del impuesto a la renta, por ejemplo, ministro. En los próximos días, el ministro de Economía va a anunciar y presentar un proyecto económico urgente que va justamente en la línea de ayudar a aliviar a la clase media con el tema de las deducciones de impuestos. Creo que es una medida positiva, se están ultimando los detalles y en los próximos días esperemos presentarla y trabajar de la mano con la Asamblea Nacional en este tema. Un alivio que sería a partir del próximo año, del 2024. En el tema, si se desarrolla como deducciones, puede ser inclusive en relación de dependencia en el mismo momento. Todos esos detalles, oportunamente, en los próximos días, el ministro de Economía los anunciará. ¿Y por qué ahora, ministro? Porque algunos dicen coincidencia o quizás cálculos políticos a propósito de este proceso que se lleva a cabo en la Asamblea de Juicio Político del presidente Guillermo Lasso. Esto se denomina acción de gobierno. No cálculo político. Acción de gobierno permanente, es el momento adecuado y creo que va a ayudar muchísimo, es un tema positivo a grandes capas, en este caso del sector medio de la población con el tema de sus deducciones. Y a propósito de este proceso de juicio político, ya en estos días, pues viernes, se ha dicho que quizás la Comisión de Fiscalización emita ese informe que no es vinculante y ustedes decían que este juicio está caído. ¿Cree que al día de hoy la mayoría de la Asamblea coincida en ese criterio con el gobierno? En el proceso que se ha sustanciado en la Comisión de Fiscalización queda claro algo. El presidente de la República no ha cometido peculado alguno. No hay prueba alguna. Por tanto, el presidente de la República no es responsable de las acusaciones que le han hecho. Eso para nosotros es importante por efecto de transparencia. Por eso se ha citado que jurídicamente no hay caso. Ahora bien, este es un tema político. Sin embargo, ese informe no vinculante, no obligatorio, espero que esté debidamente motivado. Porque este es un juicio, este no es un desquite político y se necesita respetar las normas del debido proceso, sin perjuicio de la valoración subjetiva o no que puede existir políticamente. Es claro, fehaciente de que no hay prueba alguna y que el presidente de la República no ha cometido peculado en el caso Flopec. Ahora, jurídicamente puede que no haya el sustento, este es un proceso en el que hemos visto que denunciantes han pasado a ser denunciados también, pero también es cierto que desde el inicio escuchamos ya algunas posturas de legisladores, previa a escuchar las comparecencias, que ya tenían un criterio formado y que seguramente pudiera mantenerse pues al final del proceso político. Por eso sería importante que en base a los informes y todo lo que ha pasado en la comisión, donde absolutamente ha quedado demostrado la inocencia políticamente hablando del presidente de la República, es que más allá de lo que hayan anunciado muchos legisladores, vean el proceso, que entren en un proceso de análisis, que lo hagan responsablemente ante el país, porque esto no puede ser lo que han querido algunos, no todos, un sainete político. Yo más que nadie respeto el concepto de que exista fiscalización y control político. Pero recordemos cómo inició esto. Tienen varios meses que no les importa lo que suceda al país. 4 meses en esto donde no ha podido demostrar absolutamente nada. Entonces, fiscalización sí, pero como se ha llevado este juicio político, en la práctica es una amenaza contra la estabilidad democrática. Pero al final del día, ministro, contarán los votos. Incluso usted ha escuchado, por ejemplo, a dirigentes, hablo en el caso de Pachacuti, claro, hoy dividido, con problemas tras la elección de ese coordinador, pero donde han establecido que incluso podrían aplicar la justicia indígena si es que no se alinean a la votación que debe ser orgánica, todo un bloque conjunto, y esto es a favor de que proceda ese juicio político, por ejemplo. En general,
todo tipo de amenaza, como están acostumbrados algunos autócratas, debe ser siempre rechazado. Ya que tengan problemas partidistas, nosotros estamos enfocados en los problemas del país. Eso es lo que nos importa. Si algunos comentan de que no importa la falta de pruebas, que no importa que no haya acusación, que no importa que no se ciñan al dictamen de admisibilidad de la Corte, sino que esto prácticamente es al todo o nada, con el cuento que es político, pues bueno, también hay respuestas políticas hacia aquello. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano sepa que su presidente de la República no ha cometido peculado alguno. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas políticas a las que usted se refiere, ministro? Bueno, el presidente de la República tiene también derecho a defenderse y lo va a hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Van a ir con argumentos, no como otros que tienen ocurrencias. Y parte del debate político justamente es demostrar cómo los supuestos acusadores son los que realmente tienen responsabilidad. Lo de fondo, al país lo que le interesa son otros temas. Le interesa la seguridad ciudadana. Esa es la gran unidad de propósitos que tenemos. No este tema que ha tratado de distraer al pueblo ecuatoriano para saciar inconfesables intereses. Tenemos más grandes preocupaciones como país, como gobierno y como ciudadanos para trabajar en conjunto. Y creo y considero que sí podemos hacerlo. Hay que virar la página de juicio político y trabajar en conjunto por los temas que le interesan a la gente. Le pongo un ejemplo, Liz. Hace muy pocos días, en un hecho inédito, varias funciones del Estado se pusieron de acuerdo en mesas de trabajo para presentar proyectos de ley, en este caso una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para en la práctica impedir que las garantías que están hechas para evitar el abuso del Estado contra el ciudadano se conviertan en una herramienta a favor de los criminales y de los delincuentes. Eso creo que es bueno porque demuestra que sí puede haber, pese a las diferencias, consensos mínimos en favor de la gente. Y el día de mañana también este mismo grupo de trabajo de todas las funciones del Estado, donde incluyen a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, a la Asamblea, a la Corte Nacional de Justicia y el Ejecutivo, presentan un paquete de reformas también al Código Integral Penal. Creo que son señales positivas de que se puede trabajar en la línea de lo que interesa a la gente y no lo que le interesa a algunos politiqueros. Pero hoy hay la percepción, a propósito de estas mesas de trabajo, ministro, de que lo que se dice queda en una letra muerta y no pasa a la aplicación. Y esto porque siguen dándose hechos donde se cuestiona la justicia, relacionado precisamente como ese eslabón que queda suelto dentro de esta lucha que debe unir a todos los actores en contra, por ejemplo, de la inseguridad en el país. Creo que ese es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Cuando se presentó esto en la Asamblea Nacional hace pocas semanas, hay un compromiso al respecto, ya se está trabajando a nivel de las comisiones y puede ser una prueba que sí se puede llegar a estos consensos. Pongo otro ejemplo, en positivo. Está por emitirse el informe para segundo debate de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas de forma permanente, sin necesidad de estado de excepción, puedan involucrarse en la seguridad interna. Y eso lo vinculo, porque son una serie de acciones, no es solamente una, con la decisión fundamentada del Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde al calificar al terrorismo como una amenaza al Estado, por atentar contra la estructura del Estado mismo y por tanto a su soberanía y a su integridad territorial, permite también que Fuerzas Armadas puedan intervenir con todo el peso que tienen e inclusive con la utilización de armamento letal para la persecución de estos terroristas y los criminales. Aprovecho para anunciar que en las próximas horas se suscribirá el respectivo decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, donde se hacen las disposiciones correspondientes a la asesoría que ha dado el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Esto de aquí también con lo que tiene que ver con la utilización de armas letales, ministro, que fue anunciado pues la semana pasada. Por supuesto, es una de las herramientas debidamente garantizadas en el marco del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, pero aquí hay un mensaje absolutamente claro.
al terrorismo hay que perseguirlo y también hay que sancionarlo. Hay las herramientas jurídicas para hacerlo, está en el Código Integral Penal, artículos 366 y 367, pero una vez más, el Estado es uno solo para enfrentar a esta amenaza, que por poner un ejemplo, estas actividades criminales terroristas han cobrado la vida el día de ayer de dos héroes de la nación, los policías Henry Toalombo e Iván García. Es inaceptable lo que ha pasado, mi solidaridad para con la familia de estos héroes de la patria. Inaceptable sin duda alguna, ministro. Y entonces usted piensa que sí podría haber esta convergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo a propósito de, usted mencionó dos reformas, pero hay otros temas pendientes, el tema de la reforma laboral, la ley de protección a la primera infancia, por citar otros ejemplos. ¿El camino se allana para eso? Tengo fe en aquello. Pese a todos estos actos, reitero, que han tratado de burlar la conciencia pública, de distraer en temas de juicios políticos donde no hay absolutamente nada a lo largo de 4 meses y al ritmo que van se quieren tomar 15 días más de mayo, imagínense con todo lo que eso conlleva para el país. En los temas antes señalados de Fuerzas Armadas, de temas de régimen económico, tributario, en temas laborales, en la ley de protección a la primera infancia, hay muchísimos temas en los cuales podemos trabajar. Ministro. Y donde los disensos, es decir, las diferencias que son propias de la democracia, pueden nutrir justamente en mejorar ese tipo de legislación y que el país vea que pese a las rivalidades, pese a algunas divergencias, podemos trabajar en función de ellos, en función de las grandes mayorías. En 30 segundos, ministro, consolidando una nueva mayoría a propósito de que se elegirán nuevas autoridades en la Asamblea, como hace 2 años la bancada oficialista, Pachacutic ID, por ejemplo. Ojalá que haya una mayoría en la cual estoy seguro que el oficialismo se va a sumar a favor de estos temas, a favor de los intereses del país, a favor de la seguridad ciudadana, a favor de la estabilidad y que se rechace de forma absoluta cualquier tipo de especulación, caos, anarquía y solapar la violencia que no le hace bien al Ecuador y a sus ciudadanos. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día.